Hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Saludos a todos por allá, que veo que me están saludando. Dalia, Valentina, María Camila, Luisa, Jessica, Catalina, José Alejandro, Carla, Valentina, Laura, Julián Camilo. Muy buenas tardes a todos. Pues como podrán ver ahí en la diapositiva, pues estamos aquí un poco alterados con el orden, pero no hay ningún problema. Vamos a hacer una presentación el día de hoy relacionada a uno de los temas que más ustedes enviaron al correo. Estaban ustedes muy interesados o muy preocupados por la parte de competencias ciudadanas y la parte de filosofía. Entonces, de una vez les comento y les informo que hoy pues vamos a hacer esa profundización en unas cuantas preguntas del componente de competencias ciudadanas, y para el día jueves que nos encontraremos nuevamente pues vamos a estar viendo la parte de filosofía. Eso sí, no les prometo mucho porque igual es más un área que manejo por curiosidad intelectual, no porque sea tanto mi especialidad. Entonces, para que sean benévolos en ese momento de estar tratando la clase de filosofía el próximo jueves, ¿vale? Para me siguen saludando. Juliet, bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Qué más? Sergio, Diego, Dylan. ¿Qué más? ¿Cómo están todos? Adriana. Saludos, Adriana. En todas las partes del país. Saludos a todos. Hola. Bien, entonces vamos a trabajar esto. Entonces, no sé si de pronto tengan para iniciar de pronto alguna duda que se haya quedado pendiente de la vez que trabajamos la clase de la estructura de la prueba de competencias ciudadanas. ¿Sí? Porque yo esa vez hacía la presentación, decía que habían unos componentes, decía que habían unas competencias, hablaba más o menos de cómo era la estructura de la prueba, el tipo de preguntas, qué elementos o qué tips había que tener en cuenta. Entonces, de pronto, si alguno de ustedes quisiera participar ahí por la vía del chat, que me comentara de pronto si tiene alguna inquietud mmm, o quiera una aclaración respecto a lo que se trata de saber, ¿no? Igual les recuerdo que el video de esa clase está en el canal de YouTube de Puntaje Nacional Colombia, entonces se pueden remitir a él, ¿vale? Buenas tardes, siguen saludando. Bien, buenas tardes, hola a todos. Pregunta Laura, profe, ¿y los casos que tenemos que solucionar, por así decirlo? Vamos a ver, o sea, no entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres exactamente con los casos? Para que porfa me respondas ahí. Dylan González pregunta que se llama a ver preguntas socioeconómicas. Eh, no sé, sería, aclárame bien qué es ese concepto o qué entiendes por socioeconómicas, porque de cierta forma, cuando hemos trabajado la parte de historia, de sociales, de historia, perdón, ciencia política, economía, pues hemos trabajado preguntas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues no sé, específicame bien a qué te refieres con preguntas socioeconómicas. Pregunta Julián Mosquera que qué hice con las preguntas de ella. Ahí las tengo en el archivo, las tengo para las sesiones de repaso. Entonces no se preocupen que todas las personas que me han enviado preguntas pues van a aparecer en su momento en las sesiones que están programadas de repaso. No se preocupe. Igual ustedes saben que yo trato de hacer una selección entre procurar que le aparezca una pregunta por lo menos de todas las personas que han enviado. ¿Sí? Para que no se sientan discriminados. Porque es que igual también de cierta manera, y los felicito por ello, hay muchas personas enviando preguntas y correos y sugerencias y demás, entonces ha sido muy activo el trabajo, ¿vale? Lo mismo para Laura, que está preguntando por sus preguntas, para la redundancia. ¿Listo? Dice Luis Fernando que se refiere a las que hace el ICFES para estudiar la situación y posición de la gente. Bueno, entonces retomemos que se trataba la prueba de competencias ciudadanas. Les decía que manejaban una serie de componentes, ¿cierto? Que básicamente son cuatro. Manejan el componente de conocimiento, el componente de argumentación, pensamiento sistémico y multiperspectivismo, ¿cierto? Entonces también les presentaba cómo esto se podía hacer la analogía en relación a los componentes que evalúa el ICFES en la parte general de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque esos componentes de competencia ciudadana son específicamente para las pruebas de saber quinto y noveno, ¿cierto? Que se pregunta solamente competencias ciudadanas. En la de 11 se pregunta sociales y competencias. Entonces, como va todo unido en la misma prueba, pues digámoslo de una manera, se homologan
esos componentes y se introducen en los que aparecen en la parte de ciencias sociales. Entonces recuerda, conocimiento, la prueba de competencia ciudadana en la parte de conocimiento indaga principalmente por lo siguiente: constitución política y ordenamiento jurídico del país, ¿cierto? Mecanismos de participación. Entonces en eso sí implica tener un conocimiento ya de un dato memorizado, porque pues son cosas muy específicas y muy concretos. Recuerden ustedes que cuando vimos la parte de competencias ciudadanas, ustedes mismos planteaban que si existía la necesidad de aprenderse la Constitución de cabo a rabo para poder responder. Yo simplemente les decía que no necesariamente, porque pues la prueba de saber es para bachilleres, no para estudiantes de derecho, pero sí manejar unos principios, unos conceptos básicos jurídicos y constitucionales que están dentro del mismo texto, ¿cierto? Entonces leerlo, más o menos entender cuáles son los derechos fundamentales, entender de procedimientos, principios, no memorizar al pie de la letra qué dice cada artículo, sino manejar eso, principios, datos básicos, elementos, ¿vale? La parte de argumentación implica eso, analizar situaciones donde hay sujetos, actores dando un discurso y donde proporcionan un argumento, y dependiendo de la tarea que nos ponga la pregunta, pues sabemos que debemos analizar específicamente ese argumento, ¿vale? En la parte de pensamiento sistémico veíamos cómo se analizaban las situaciones o los hechos sociales desde las dimensiones que componen a la sociedad. Me explico, desde lo ambiental, desde lo económico, desde lo político, lo religioso, ¿cierto? Entonces dan una situación particular, un problema, una situación, un hecho social, y tratan de que ustedes logren identificar qué elementos son económicos, qué elementos son ambientales, qué elementos son políticos, jurídicos, religiosos, ¿sí? Todo eso que compone la amalgama de la sociedad. Y en multiperspectivismo se trata de poner a jugar distintos puntos de vista dada una situación problemática, ¿cierto? Que a veces se confunde un tanto con la de argumentación, que pudimos ver en la sesión anterior, como cuando yo les preguntaba si la pregunta es de argumentación o multiperspectivismo, entonces a veces se confundían por eso. Pero entonces lo que les decía en ese momento, lo importante en el multiperspectivismo es la opinión, el interés de la persona, el sujeto como tal. En el caso de la argumentación, lo que importa es el argumento, el discurso. Entonces ahí uno puede evidenciar una diferencia bastante considerable en ese campo. De igual manera, recuerden que cuando se hacía la homologación a los componentes de sociales, pues esos dos se unen, de lo mismo parecidos que pueden llegar a ser, ¿vale? Entonces preguntaba, por ejemplo, Laura Cenejoa, por ejemplo, cuando dicen que cómo debería actuar el gobierno en una situación específica. Vamos a ver eso. Es que cuando tú dices una situación específica, implicaría ponernos a ver situaciones específicas, las cuales son muchas. En ese sentido, lo que uno debe manejar en este componente, que va a ser el de conocimiento, cuando se trata de identificar qué hace o qué función tiene el gobierno, pues hay que tener claro es eso. ¿Qué función ejerce el gobierno? ¿Sí? Porque todavía se ve normalmente estudiantes de grado 11 que todavía no diferencian entre el concepto de Estado y gobierno, por ejemplo, ¿cierto? Entonces le puede salir una pregunta donde le diga el encargado de crear las leyes de un país es A, gobierno. Entonces van y ponen A, gobierno, y ustedes saben ya que la división, la separación de los poderes, pues le otorga al gobierno unas características y unas funciones completamente distintas a la de crear leyes, ¿ven? Entonces por eso les digo, hay que manejar los principios básicos, porque ustedes no saben, nadie sabe qué situaciones les van a aparecer en la prueba, ¿sí? Entonces yo no me puedo hacer un paneo aquí de 1001 situaciones posibles, porque seguramente estaremos perdiendo el tiempo. Por eso es partir de lo básico, para que ustedes desarrollen más una capacidad de tipo deductivo, ¿cierto? Para que puedan deducir muy bien. Listo, ¿qué otra pregunta hay? O si no, empezamos a analizar las preguntas que tengo para el día de hoy. Pregunta Carlos Gutiérrez, o sea que la clave está en leer muy bien sin la necesidad de saber mucho de constitución y leyes. No. ¿Por qué? La mitad es cierto, la otra mitad no. La mitad que es cierta es que hay que leer muy bien. Esta prueba es de leer sumamente bien, comprender, una comprensión de lectura bastante amplia, una habilidad bastante amplia en este campo. Pero lo que les decía en esa situación también con alguien que preguntaba lo mismo. Entonces, que si solamente leo, entonces ya la hice. No necesariamente. ¿Por qué? Porque
Leer implica saber qué es lo que está leyendo. Suena redundancia, suena tonto, pero sí, porque si le estamos hablando de gobierno, usted tiene que saber qué funciones tiene el gobierno. Si le estamos hablando de Estado, usted tiene que saber qué funciones tiene el Estado y qué características tiene. ¿Cierto? Entonces ya se maneja en algunas preguntas, obviamente no es en todos, ahí ustedes saben que hay unas preguntas que provoca agarrarlas a patadas porque son sumamente absurdas, pero hay unas preguntas que sí tienen un nivel conceptual que es muy complejo y que implica en sus opciones de respuesta que ustedes tengan claridad conceptual en ese campo, ¿vale? Pregunta Julián Collazos, que es un juicio de valor, es una opinión, básicamente. Natalie Guzmán, los temas de participación ciudadana y mecanismos o entidades del Estado se califican como preguntas de sociales o únicamente de competencias ciudadanas. Depende. Sí, depende, porque es que por lo general competencias ciudadanas lo que está haciendo es plantearte situaciones problemáticas. La parte de sociales se va a relacionar más al hecho, un hecho específico. Entonces te va a decir, por ejemplo, una pregunta de sociales relacionada con ese tema que me acabas de decir del Estado colombiano. Entonces va a decir, el Estado colombiano se puede decir que surgió a partir de de la revuelta de 1810 y te dan un contexto histórico y demás, ¿cierto? Si va a ser ya de competencias ciudadanas, solamente te van a indagar por la función del Estado. Entonces, el Estado colombiano ejerce o no el monopolio de la coacción física, por ejemplo. Entonces usted ya debe saber qué significa ese elemento. Entonces, aparte de competencias ciudadanas, estos elementos son sumamente conceptuales porque lo que buscan indagar es que usted tenga o no tenga el conocimiento. En la parte de sociales, implica que esté relacionado con más campos de las ciencias sociales como la historia, la política, la economía y demás. Es decir, es un conocimiento más profundo. La parte de competencias ciudadanas es más superficial. Lo que yo les decía esa vez, la parte de competencias ciudadanas fue diseñada para que cualquiera pudiera responderlas. Sí, porque se supone que son habilidades mínimas y básicas que tiene todo ciudadano colombiano en la relación que tiene como parte de la sociedad civil con el mismo Estado. O sea, ¿cómo conoce usted como ciudadano el Estado en el que habita? ¿Vale? Es eso, el conocimiento básico que tendría cualquiera. Eso indaga competencias ciudadanas. En cambio, la parte de sociales se supone que es el conocimiento básico que tendría un bachiller. ¿Sí? Para que me entiendan la diferencia, ¿no? Pregunta Sofía Marmolejo, ¿competencia ciudadana se centra solo en la Constitución y los derechos? No, solo el componente de conocimientos y además de constitución, derechos, está y mecanismos de participación y resolución de conflictos. ¿Listo? Pregunta Luz Ángela Caballero, profe, ¿tengo que saber las características de las presidencias de los que estuvieron en el Frente Nacional? Es que en el video el tablero y no alcanza a leer. Pues es que es sencillo, yo esa vez que presenté la parte del Frente Nacional me centré más como en las consecuencias que tuvo esto para la democracia colombiana, pero igual bibliografía en torno a al Frente Nacional pues es lo que abunda, entonces pues de cierta forma yo en la bibliografía que les enviaba por correo, ahí está la nueva historia de Colombia, que es una enciclopedia maravillosa sobre la historia de Colombia, entonces ahí puedes ver las características que tuvo cada uno de esos gobiernos, ¿no? A veces no se compliquen tanto con algunos temas, sean más curiosos, indaguen más, o sea, no esperen que el profesor se vuelva la lámpara de Aladino, que le bote todas las respuestas. A veces hay cosas de información que está muy a la mano que ustedes pueden ir a consultar brevemente en la red o en una biblioteca, ¿sí? Entonces, para que lo tenga presente. Allá Dylan, por ejemplo, está recomendando La Franja Amarilla. La Franja Amarilla es un texto muy interesante que además de contarnos historia de Colombia, hace un análisis de cómo es la sociedad y la cultura colombiana. Entonces, esa bibliografía hace rato se mueve por ahí entre ustedes, compártanla, o si no, pues me pueden escribir un correo y yo con mucho gusto se las comparto, ¿no? Pero implica tener la obligación de su parte de buscar la información también, ¿sí? Hola ID, que hasta ahora llega. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a lo que les gusta a ustedes, ¿cierto? Entonces esta es una pregunta que la voy a utilizar por dos razones. Uno, no me parece la verdad tan compleja, sino que quiero que analicemos un elemento importante de la prueba de competencias ciudadanas. Entonces, para que por favor la leamos, ¿vale?
Dice, una familia tiene dos hijos que finalizan el bachillerato al mismo tiempo. El mayor quiere seguir estudiando y piensa hacerse técnico en maquinaria agrícola. El menor, por su parte, ya fue admitido en una importante y costosa escuela de medicina. Los padres piensan que la educación universitaria es muy importante, quieren que ambos estudien, pero no tienen dinero suficiente para pagarles la universidad a los dos. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la más afín con los deseos de todos? ¿Sí? Mírenla con calma, analícenla. A ver, ustedes me botan respuestas. Por allá dicen que la sé. Pregunta Catalina que si esto aparece en el examen de la Nacho. No, en la Nacho sí son serios, no preguntan competencias ciudadanas. Listo. Entonces, parece que hay alguien que se está riendo del comentario de las competencias ciudadanas y precisamente esta pregunta es para ver por qué. Obviamente, abro el paréntesis para decir que es una opinión netamente personal, ¿no? Eso no compromete a nadie, a mí. Entonces, listo, ahí está la pregunta. Muchos de ustedes se fueron por la C. Entonces, sí, es la C, eso no tiene mayor complique, ¿vale? Lo que pasa es que en algún momento yo les hacía o les comentaba que el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, pues al ser una institución del gobierno adscrita al Ministerio de Educación, al gobierno nacional, es inevitable que tenga un corte o un matiz ideológico. Y cuando hablamos de lo ideológico vamos a hablar de un modelo o una forma de organización política y económica, ¿cierto? Esta pregunta, si ustedes la miran, tiene un grave problema, tiene un gravísimo problema, ¿cierto? En el sentido de que el ICFES como institución del ministerio, el ministerio como parte del gobierno y el gobierno como parte del Estado, nos están metiendo un elemento que Bourdieu llamaría de capital simbólico, ¿cierto? Nos están dando una imagen, nos están dando un mensaje que no está eh, explícitamente en el texto, pero ahí está. Y toda la gente que dijo C está reproduciendo esa idea simbólica y parece que no se ha dado cuenta de dónde está el error o que tiene mal este tipo de preguntas. Entonces, persona fuertemente tenida en cuenta para numeral quiero mi kit si notan dónde está el error. Karen Vargas dice es bastante abusiva porque realmente lo que pasa es la A o la B. Sí, pero entonces tengan presente un elemento que es ustedes responden lo que ellos quieren oír, no lo que pasa en realidad. Y como se supone que esto se hace es para un contexto nacional, entonces se supone que no todos en el país viven igual. ¿Sí? Laura Arias, explícame eso, por favor. Sí, o sea, si partimos de un elemento crítico y desde mi perspectiva profesional, este elemento de las competencias ciudadanas es una cosa bastante compleja. Y si de pronto algunos de ustedes han trabajado en sus colegios teorías más de corte crítico, van a saber que, por ejemplo, la escuela y todo el sistema educativo oficial se menciona como un aparato ideológico del Estado. Y entonces el Estado, por medio de la educación, nos adoctrina y nos hace comportar como ellos quieren. ¿Listo? Si lo escribió, se me pasó. Entonces vuelvan a escribir porque estaba aquí buscando un esfero. Laura Senojada dice, lo más justo sería que ambos tuvieran las mismas oportunidades para estudiar. Sí, sería lo justo, pero ahí no está la trampa que le pone a usted el Estado, el gobierno y el ministerio a través del ICFES. ¿Dónde está esa trampa? Ese mensaje subliminal que nos están transmitiendo a través de esa pregunta.
Realmente es comunidad, las personas no siempre tendrán las mismas posibilidades. Sofía Lorena Rangel, es que ambos aspiren a un pilo paga o se intenten, ya casi, ya casi. Sofía Lorena Rangel, sí, te estoy leyendo. Sí, ya casi, ya por ahí vi que alguien está cerca. Oscar Gómez, lo va a tener presente. Mejoreme eso. Karen Rosso, explícame mejor eso y también te tengo presente. Hay un elemento más trascendental, hay un elemento fundamental que ya está asociado incluso a la misma estructura o a la exigencia de derechos. Por ahí va la cosa y las personas que he mencionado han publicado cosas que están sobre la jugada. William David Quintero, cerca, pero no. Dylan habla sobre el principio de la igualdad, no está por ahí. ¿Sí? Están aportando. O sea, esta pregunta, no todas van a ser, nos vamos a echar todo el mismo tiempo aquí. Solo es esta primera porque quería que notaran la intención, el interés. ¿Por qué es que hacen prueba de competencias ciudadanas? Por eso en la nacional no hacen eso, que son relativamente más serias. Dice Rosa Granja que por ser medicina se le da más importancia a otra carrera. No, no va por ahí. Laura Arias, es que está transmitiendo es que nosotros somos los que debemos luchar por la educación independientemente, trabajando y así pagando nuestros estudios, aunque no debería ser. ¿Por qué no debería ser así, Laura Arias? Vas ganando. John Silva dice, entonces eso quiere decir que la educación no es gratis, ya que invitan a los estudiantes a hacer un préstamo para costearse la universidad. Casi, John Silva, casi. Que deben buscar financiación para entrar. Una de las formas es vender el alma al ICETEX, dice Ionok. Casi, pero no. Te estoy esperando, Laura Arias. Laura Cenejoa como que se le está adelantando a la otra Laura. Yumeco Julio, casi. Es que lo que quiero es que me den la información, la argumentación. Creo que hay unos que botan buenos datos, una buena reflexión, pero el argumento. Josué Eleazar Rubio, casi. ¿Sí? Esa es parte de la argumentación, la otra mitad. Bueno, entonces creo que ya no puedo gastar más tiempo ahí. Creo que está entre las Lauras. Listo. Entonces, Juan David Quintero nos mete que debemos buscar alternativas para estudiar Perú. Entonces vamos a mirar, voy a tener presente a Laura Cenejoa y a Laura Arias, ¿vale? Que son las personas que estuvieron más cerca de la argumentación profunda de esta pregunta. Entonces, sí, lo que dijeron algunos es propaganda al ICETEX. ¿Sí? Primero, ¿sí? ¿Qué quiere? ¿De verdad están evaluando o están haciendo publicidad? Primera pregunta. O sea, uno puede cuestionar la pregunta por ese campo. ¿Listo? Están evaluando que usted tenga habilidades ciudadanas o su habilidad ciudadana es la capacidad de endeudarse. Entonces hay que analizar el discurso y qué es lo que nos están transmitiendo con ese tipo de mensaje, que eso es lo que están diciendo ustedes ahí, ¿cierto?
Se supone, la Constitución dice que la educación es un derecho fundamental y que es obligación del Estado proveerlo, ¿cierto? Eso dice la Constitución. Recuerde que la Constitución es un proyecto, es un ideal, es una vaina utópica, pero la Constitución dice eso. Por medio de esta pregunta le están diciendo, le están metiendo subliminalmente la idea de que no es así, de que la Constitución dice una cosa, pero pues usted debería ser autónomo, insertarse en la relación de mercado y garantizarse usted mismo el derecho. O sea, quítele responsabilidad al Estado. Entonces se está tratando a partir de un material simbólico, netamente simbólico, alterar la percepción que tienen las personas del derecho fundamental a la educación. Eso era lo que queríamos que vieran ahí. Entonces, a lo que va el cuestionamiento a la parte de competencias ciudadanas es que se reduce, se minimiza el campo de estudio de las ciencias sociales, se le quita tiempo, se le quita espacio. ¿Para qué? Para darle cabida a la publicidad política pagada por el Estado. Entonces, desde los estudiosos del campo de las ciencias sociales, principalmente aquellos que somos licenciados en el área, tenemos ese cuestionamiento respecto a las competencias ciudadanas. Las competencias ciudadanas lo que buscan es hacer retroceder a las ciencias sociales dentro de la escuela. ¿Para qué? Para reducir a los ciudadanos a esto que ustedes están viendo ahí. Pero pues igual a ustedes les preocupa que les vaya bien en su prueba de estado, a mí me pagan por esto, entonces pues todos somos felices. ¿Listo? Entonces ahí tienen. Ya ahorita vemos preguntas más formales, menos cuestionables. Pero sí, o sea, ustedes pueden hacer el ejercicio ahora que yo lo estoy invitando a que haga la reflexión y va a encontrar mucho lenguaje Es como cuando veíamos la parte de cuando vimos el conflicto en Medio Oriente entre Palestina e Israel, que yo también les puse una pregunta con el mismo propósito, ¿cierto? La opción correcta esa vez era que simplemente Palestina no es un Estado, ¿cierto? Y yo les explicaba cómo desde la teoría del Estado y desde las relaciones internacionales sí hay un punto de vista desde el cual se puede decir que Palestina es un Estado. Pero ¿por qué la respuesta en esa pregunta era que Palestina no es un Estado? Porque Colombia, el Estado colombiano, no reconoce al Estado palestino como un Estado. ¿Sí? Entonces ahí lo que hacemos es, por medio de este tipo de mensajes de publicidad, hacernos reproducir la ideología que está imperando en ese momento determinado en la estructura de gobierno y en la estructura del Estado, ¿vale? Listo, entonces ahora sí ya pasemos al campo formal, espero que nos alcance el tiempo, si no nos alcanza no me pierden de mucho. ¿Listo? Entonces aquí empezamos ya con las preguntas para que hagamos el análisis. Igual son 16, 17 preguntas distintas, son 16, 17 situaciones distintas, así como a usted en la prueba le van a aparecer muchas situaciones distintas. Entonces no espere tener el conocimiento, la panacea del conocimiento para responder preguntas de competencias ciudadanas, porque pues son puntuales, son de una cosa X que pasó ahí, que nada tiene que ver con el campo, a veces ni siquiera no tiene nada que ver con el campo de conocimiento científico de las ciencias sociales, sino que simplemente es ahí como para que ustedes quemen tiempo en la prueba. ¿Listo? Entonces, para reducir el problema de los cultivos ilícitos, el gobierno adoptó la estrategia de la fumigación aérea de los cultivos. Mediante esta estrategia, grandes extensiones de tierra pueden fumigarse, lo cual según el gobierno es más eficiente que la erradicación manual. Los campesinos que viven cerca de las zonas fumigadas se oponen a esta medida y proponen la erradicación manual. ¿Cuál es una ventaja de la propuesta del gobierno que lleve a que los campesinos se opongan a ella? Entonces allá viene la lluvia. Las respuestas de todos ustedes. Dicen que es la B, y pues quisiera yo pensar que no se debe a que en la fotografía se alcanza a ver la marca que le hizo alguien a la B. Sí, Yumeco Julio ya lo notó, está como señalada así. La pregunta me pareció simpática, pero no parece que no borró bien. ¿Listo? Entonces, sí, pero entonces miremos la estructura, ¿sí? No nos sentemos tanto de que sí, gané o no, perdí, sino el elemento, ¿no?
Es fundamental que ustedes tengan presente en este tipo de preguntas, uno, el contexto, ¿cierto? Siempre se va a dar una información relacionada con un contexto determinado. Entonces, todas las variables y todos los elementos que ustedes deben tener en cuenta aparecen escritos. Si no está escrito, no existe, ¿sí? A menos que de lo que está escrito se pueda deducir, ¿sí? Me explico, como un silogismo básico. Supongo que saben que es un silogismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si por obvia razón se puede deducir de eso, perfecto. Si hay que hacer un análisis muy profundo para asociar lo que no está ahí con el texto, entonces no va, ¿vale? Dice, entonces hay que tener en cuenta el contexto, la información, todas las variables que nos proporciona. Y la tarea. La tarea siempre es lo que le pide a usted que resuelva a partir de las opciones de respuesta, ¿cierto? Entonces, está el texto que usted puede ver que empieza desde para reducir hasta la erradicación manual. Ese es el contexto. Después viene la tarea, que en este caso se manifiesta por medio de una pregunta. ¿Cuál es una desventaja de la propuesta del gobierno que llega a que los campesinos se opongan a ella? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pensar o ponerse en los zapatos de ¿quién? Del campesino. ¿Por qué? Por eso se dice que a ellos no les interesa lo que usted piense, porque siempre lo que están haciendo las preguntas es tratar de hacer que usted se pueda poner en los zapatos de otro, ¿cierto? Entonces dice, vamos a ver por qué no es que la fumigación aérea implica más costos en comparación con la erradicación manual. Es falso porque es completamente contrario a lo que dice el contexto, ¿cierto? Es completamente contrario, pues eso no hace parte de eso. C, que el gobierno no tenga suficientes avionetas para la fumigación aérea. Esa es una pregunta que uno dice, pues sí, ¿no? En Colombia esas cosas pasan, pero a pesar de que sabemos que esas cosas en Colombia pasan, no se habla en ningún momento en la pregunta de la cantidad de avionetas que posee el gobierno, o que el gobierno esté manifestando que no tiene suficientes avionetas. Es más, por pura lógica suponemos que si el gobierno propone que se haga una erradicación aérea, pues es porque tiene con qué echar el químico ese que arrojan, ¿ven? Entonces es ponerle lógica, ¿sí? Y de que el gobierno no conoce las técnicas de la erradicación manual. Tampoco sabemos si las conoce o no las conoce. No se puede deducir de lo que dice la pregunta. Ustedes dirán, no, pues es que en Colombia el gobierno poco o nada sabe lo que ocurre en el campo. Cierto, ¿sí? Pero eso no puede ser el elemento bajo el cual usted descarte de. ¿Por qué? Porque tiene que descartarlo a partir de la información que está descrita en el contexto, ¿vale? Dice B que la fumigación aérea puede afectar también a los cultivos lícitos. O sea, a los que sí son legales. Pues si tienes el sembrado de papa, de yuca, de cualquier otra cosa ahí al lado, donde pasan a fumigar, pues obviamente el aire, ustedes saben que el aire es un agente dispersor, pues va a correr las partículas de la sustancia que utilizan para fumigar y la va a arrastrar hacia otros lugares. Entonces se puede ver afectado otro tipo de cultivo, pues que no tiene la culpa, y así afectar una actividad económica de unas personas que obviamente no tienen nada que ver. Entonces por eso la opción correcta es la B. Felicitaciones a todos los que dijeron la B, y sobre todo si no se dieron cuenta que estaba marcada, ¿vale? Bien, tenemos la pregunta número 2. Dice: el alcalde de una ciudad decide desalojar a los vendedores ambulantes informales de las calles para mejorar el espacio público. Ubicándolos a las afueras de la ciudad, ahí había un punto. Considera que esta medida favorece el aumento de las ventas de los almacenes formales, disminuye la inseguridad y motiva a los ciudadanos a caminar. Pues ahí está el contexto. Viene la tarea. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una posible consecuencia no deseada de esta medida? Ahí la clave está en el no deseada. Eso ya nos permite enfocarnos hacia un tipo de respuesta. Ahora me están diciendo que la D, dice Sofía Lorena Rangel Guevara, que se queja de que la ignoro, dice D. Anthony Trejo D, Faiber Rivas D, Danilo Romero D, Jenny Castro D, Camila Fuken, Laura, Sara, me merezco un 5, hace rato no veía un merezco un 5, saludos al hombre, D, Jessica Nieto, Juan David Quintero, Romeo Rueda, Jolly People, D. ¿Listo? Sí, señores, es la D. Entonces, porque hay que tener muy presente qué es lo que nos está diciendo la tarea. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una posible consecuencia no deseada?
¿sí? Y cuando le dicen a uno esas cosas no deseadas, pues ustedes también se pueden ir fácilmente en la tarea del descarte. Usted mira las opciones, no, eso sería deseable, eso sería deseable, eso sería deseable. Por último, descarta uno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen que es la D, sí es la D. Dice A, aumento en la congestión de los andenes y de los semáforos, así como el tráfico en las vías principales, ¿no? Porque se supone que para eso es que los sacan de ahí a los vendedores ambulantes, ¿sí? Entonces no se corresponde al contexto. B, disminución de la oferta de productos que se ofrecen en el comercio formal. Falso, porque los que sacan es a los vendedores ambulantes que hacen parte del comercio informal. C, disminución en la recolección de impuestos por ventas para la ciudad. Tiene el mismo problema de B, como es una actividad informal, lo más seguro es que no paga impuestos. Entonces yo no conozco el primer vendedor ambulante que pague impuestos, ¿vale? Y por descarte sería la D, miramos que dice la D, aumento de las dificultades económicas de los vendedores ambulantes, sí, porque si ellos procuran establecerse en una zona estratégica donde las personas pasan, si los mandan para otro sector, pues allá se va a afectar la cantidad de gente que está transitando por esa zona, ¿vale? Gracias, Fuken. Pregunta número 4. Van saltadas porque las saqué de un documento que tengo por ahí. Entonces escogí como las que más me llamaron la atención, que considero que pueden ser importantes para ver los elementos. A mí la verdad poco nada me interesa si usted lo hace bien o lo hace mal. Lo importante es que entienda la estructura, ¿sí? Entonces dice... bueno, esta pregunta la seleccioné porque cuando hice la presentación de competencias ciudadanas, yo hice un comentario en el que decía que a veces nos ponían contextos de situaciones en otros países, ¿cierto? Entonces yo la respuesta que les daba es, sí, puede pasar, a pesar de que la parte de conocimiento y todo se enfoca a la competencia ciudadana y uno asume que la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía, pues es algo muy interno, es muy, muy nacional, ¿no? Entonces a veces surgen este tipo de preguntas que ponen en analizar situaciones que sucedieron efectivamente o que se inventan los creadores de la pregunta para que analicemos un componente, un elemento que pueda estar relacionado, por ejemplo, principalmente a derechos fundamentales o a derechos humanos, al VIH, derecho internacional humanitario y esas cosas, ¿sí? Porque son elementos que hacen parte de los elementos que constituyen los referentes jurídicos y normativos del país. El derecho internacional también es importante en eso. Entonces, por eso también se vuelve un objeto de estudio o de análisis en este campo de conocimiento cuando vemos la parte del Estado, el gobierno, la ley y demás. ¿Listo? Allá dicen que entonces... Rosa, Gaby, Adriana, Miguel, Romy, John, José, Natalie, Alejandra, Dani, Aide, Josué, Jenny, Gerson, Luis Fernando, dicen A. Alguien se burla de otro porque dijo que C, no sean así. Se supone que esto fomenta la ciudadanía y respetemos el punto de vista del otro. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, sí, es la A. Dicen A, entonces todos aquí son muy pilos. Incita a los franceses a rechazar a los musulmanes. ¿Listo? Entonces voy a leer la pregunta. En 2005 le fue impuesta una multa a un importante político francés tras haber declarado lo siguiente a un periódico: cuando tengamos 25 millones de musulmanes en Francia, nosotros los franceses tendremos que cuidarnos. Ahí está el contexto, ¿cierto? Viene la tarea. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las posibles consecuencias negativas de este tipo de declaración? Lo que pasa es que a veces cuando se pone el elemento no deseado, no negativo, pues a veces lo que hace es decirle escoja las 3 equivocadas, ¿sí? Entonces como que le hacen el trabajo más fácil. Dice, incita a los franceses a rechazar a los musulmanes, es lo primero que se deduce de la afirmación, o sea, es como una relación causa-efecto. B, estimula la inmigración de los musulmanes hacia Francia. No, si el postulado es que los odian, usted no se va a ir a meter donde lo odian, ¿cierto? Descartado. C, expone al periódico a posibles ataques de terroristas de los musulmanes. No, ¿sí? Aunque, pues, por ejemplo, lo que sucedió con Charlie Hebdo, la revista esa, en Francia también creo que se asocia mucho a lo sucedido en este contexto, pues en la publicación también franceses hicieron una publicación caricaturizando a Mahoma y pues el Corán prohíbe la representación simbólica de todos sus elementos de la religión. Entonces pues pasó lo que pasó en Charlie Hebdo,
¿cierto? Los fundamentalistas musulmanes atacaron allá a la revista. Entonces usted puede decir, claro, esa en la realidad sucede, y va a haber gente que de pronto esté al tanto del hecho y marque la opción C. Pero entonces venimos al caso. Dice que fue en 2005, vea el contexto, ¿sí? Lo de Charlie Hebdo, si no estoy mal, fue hace 1 o 2 años, me perdonarán si alguien tiene el dato, que por favor lo comparta ahí en el chat. Entonces, sí, eso puede pasar, eso es factible, pero no está escrito en el contexto, entonces completamente descartado. D, desconoce el hecho de que también hay que cuidarse de personas de otras religiones. Sí, pues, usted también lo puede pensar, y usted puede ser muy ateo y toda la cosa y decir, sí, yo también me cuidaría. Cualquier religioso fundamentalista es altamente peligroso. Personalmente yo creo eso. Pero no, tampoco está en el contexto y no se puede deducir de eso, ¿vale? Miremos ahí qué hay por ahí. Hay preguntas. Listo. Pasamos a la pregunta número 8, que van saltando. No piense que ya se perdió 7 preguntas y acaba de llegar. Enero de 2005, dice Luz Ángela Caballero. Creo que me está dando el dato del atentado a la revista Charlie Hebdo en Francia. Gracias, Luz Ángela. ¿Vale? Un grupo de ciudadanos propone la pena de muerte en caso de violaciones de niños. Un argumento que contradice esta propuesta es. Entonces ya por ahí, Ionok, Paul, dice B, Jolly People, B, John, Anthony, Rosana, Jenny, Carol, Laura, Miguel Ángel Pico, Carol, uy Dios, se disparó esto. Carol Portocarrero, Linda, Fuquen, Andrés, Carolina, Linda, Natalie, Aide Montaño, dicen todos B. Lo que les decía, cuando se pone esa parte de no deseado, negativo, contradice, nos ponen una tarea, me parece a mí, más sencilla, porque usted tiene que buscar 3 opciones incorrectas. Pescar 3 es más fácil que pescar a 1. Entonces, para que lo tengan presente, ¿no? Entonces todos dicen B. Vamos a mirar, a ver si la 8 en realidad es la B. La Constitución consagra el derecho a la vida de todas las personas. Simple, ¿cierto? Por eso no puede haber pena de muerte. A, la violación es una de las vulneraciones más graves que puede sufrir un ser humano. Es completamente cierto. Pero es aquí esta pregunta obviamente hace parte del componente de conocimiento. Entonces, pues la Constitución establece que la vida es un derecho sagrado, entonces no hay manera de que el mismo Estado, por medio de una sanción judicial, de una condena, pueda quitarle la vida a alguien, ¿no? C, un violador tiene el 80% de probabilidades de reincidir. Uno y le diría, listo, gracias por el dato, pero no tiene nada que ver con el contexto. Y D, el daño sufrido por una persona de violación es casi irreparable. También es cierto, pero no se corresponde al contexto. Entonces vamos a analizar la situación como para llevarlo un poco más de profundidad a esto y que no nos quedemos en la prueba. Muchas veces se ha establecido, sale por ahí en televisión, la publicidad y todo, que la pena de muerte para los violadores de niños, sí, claro, eso es sumamente repudiable, en ningún momento va a decir que no, ¿cierto? Pero si lo vamos a mirar desde el ordenamiento jurídico, pues no falta la gente que dice, pues modifiquemos la Constitución y voilà. No. Resulta que la Constitución, ustedes saben que es la norma suprema en la jerarquía jurídica que rige a un Estado, ¿no? La Constitución, ¿vale? Eso es cierto si lo analizamos desde una lógica interna, pero cuando nos vamos a analizar el derecho internacional, hay unos elementos que pueden incluso llegar a estar por encima de la Constitución. ¿Sí? Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede estar incluso llegar a estar por encima de las constituciones. En ciertos casos, en ciertos puntos, ustedes pueden analizar más a profundidad esos temas allá autónomamente, pero a lo que voy es lo siguiente. En el caso particular del Estado colombiano existe una figura que se llama el bloque de constitucionalidad. Ese bloque de constitucionalidad, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a la Carta Constitucional, es decir, a ese cuadernito, a ese librito que todos ustedes cargan en su maleta cada vez que van a clase al colegio, suponiendo que lo lleven, ¿cierto? Que dice Constitución Política de Colombia de 1991. ¿Sí? Ese documento hace parte del bloque de constitucionalidad. El bloque
haga de cuenta, es un bloque del cual está este libro y hacen parte otros tratados internacionales. Entonces, de cierta forma me corregirán, creo, si no estoy mal, la Constitución establece que todo tratado relacionado con derechos humanos hace parte del bloque de constitucionalidad. No sé si está en la misma Constitución o si hace parte de una interpretación de la Corte Constitucional. Eso ustedes lo pueden consultar. El caso es que, por ejemplo, el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, prohíbe penas de muerte. Y Colombia como Estado firma el tratado. Después también se establece que no se puede utilizar ningún elemento de derecho interno para revocar un compromiso establecido en un tratado a nivel internacional, ¿cierto? Entonces ahí está todo el amalgamado jurídico, tanto interno como internacional, para notar que todo aquel que venga a decir que van a poner pena de muerte por X delito es un fantoche que está hablando pura carreta, porque jurídicamente no se puede, ¿cierto? El estatuto hace parte del bloque de constitucionalidad. Nosotros como poder constituyente podemos modificar la constitución y ustedes saben que hay unos mecanismos de participación para hacerlo, ¿cierto? Pero así cambiemos la constitución, tenemos que cumplir con esos tratados internacionales que ya están firmados por el Estado colombiano. Entonces, ahí quedamos maniatados. Y si no estoy mal, creo que la cadena perpetua también hace parte de ese estatuto penal, firmado el famoso Estatuto de Roma. ¿Sí? Entonces, como para que no les metan los dedos en la boca tan fácilmente y ustedes vayan y voten por el que va a poner pena de muerte para los que violan niños. El ordenamiento jurídico no lo permite, ¿vale? Pasemos a la siguiente, o de pronto si tienen alguna pregunta relacionada a lo que acabo de decir, con mucho gusto los leo y los atiendo. Pregunta Laura Cenejoa, ¿por qué Estados Unidos sí hay pena de muerte? Porque primero la Constitución norteamericana lo permite en la medida que le da la potestad a cada uno de los estados de la Unión para decidir si o no relaciona la pena de muerte. Recuerden que esa es una de las características que tiene el federalismo. Y por otra parte, estos estatutos penales en relación a derechos humanos que prohíben la pena de muerte no son firmados por Estados Unidos, convenientemente. Como podrán saber, Estados Unidos se resiste a firmar muchos tratados porque no le convienen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los tantos que Estados Unidos no firma, como el acuerdo de Kioto, por ejemplo, para que los que son curiosos vayan y averigüen qué se acordó en Kioto y por qué Estados Unidos no firmó, ¿vale? Colombia sí firma, sí, Colombia firma cuanto papel le pasen para quedar bien con todo el mundo, sí, eso es una característica de la política internacional colombiana. Incluso lo que sucedió con San Andrés y la pérdida de agua, del mar territorial hace parte de esta relación, con la costumbre que tiene Colombia de firmar cuanto papel le pasen y no analizar las situaciones en el marco del derecho internacional. Entonces, por ejemplo, Colombia ha firmado el Pacto de Bogotá y el Pacto de Bogotá obliga a que esos elementos limítrofes le dan competencia a la Corte Internacional de Justicia. Entonces tienen que comparecer allá sí o sí porque un tratado ya lo obliga. Si nuestros políticos hubieran sido más astutos, pues simplemente se retiran del tratado que los obliga a ir allá. Pero pues lo que dicen por acá, ese es el problema cuando un país tan variopinto es administrado por gente que no conoce el mar. Sí, Jenny. La Colombia tiene una mentalidad lambiscona a nivel internacional que cuanto tratado se siente de la élite si lo firma. ¿Mm? Incluso en eso hasta le llevamos la contraria a Estados Unidos, porque Estados Unidos firma tratados según sus intereses, Colombia va firmando lo que se le atraviese. Museo tiene una costumbre muy tratadista a nivel internacional y procura siempre cumplir. ¿Mm? Gaby Cartagena es sobre el cambio climático, sí, el de Kioto. Exactamente. Entonces a ellos no les conviene porque pues su modelo económico se basa en un modelo que es altamente contaminante. Entonces ellos no van a cambiar todo su sistema y su aparato económico y obviamente eso es lo que los tiene como potencias mundiales simplemente para que la capa de ozono se regenere, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién necesita eso? ¿Sí? Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí hay dos porque pues, se dio la oportunidad. Entonces vamos a mirar primero la pregunta número 9.
Sí, por el orden, ¿no? Primero 9, o la que está a la izquierda, empecemos por la izquierda, sí, pues, quitar 9. Cristian Camargo pregunta cuál es la diferencia entre gobierno y Estado. En primer lugar, sí te respondo, pero entonces remítete al video también de los de Estado, democracia y como elementos básicos de ciencia política, no sé, está en el canal de Puntaje Nacional, lo hice hace un tiempo. Básicamente te digo, el Estado es toda la organización jurídica y política de un país, todo, absolutamente todo, a nivel y se organiza de forma institucional. El gobierno simplemente es la institución que administra el Estado, que ejecuta presupuesto, ¿sí? Y que como que resuelve. Entonces, haga cuenta, el Estado es una granja, una hacienda grandísima, con todo lo que la incluye, y el gobierno es el que administra la hacienda. Dalia Paz, qué pena, pero la pregunta es buena. Josué Eleazar pregunta, profe, ¿en China está permitida la pena de muerte? Sí, en China está permitida la pena de muerte. En Brasil, la verdad, no tengo el dato. Pregunta Kelly Paola Martínez. Sí, así de largas a veces salen las preguntas. Ujú, así mismo. Y situación, le ponen a usted una situación, un contexto muy extenso para que a la final, perdónenme la palabra, al final lo que usted tiene que responder es una huevonada. Entonces, dice lea atentamente el siguiente fragmento. Esa tarea se la dejo a ustedes porque es que uno sentarse aquí a hablar por hora y media es complicado. Entonces, yo solamente voy a hablar de la tarea, ¿no? Que está el contexto. El contexto es larguísimo, dice que son 2 párrafos. Y tenemos las preguntas, la tarea. ¿Cuál de los siguientes conceptos sintetiza mejor la información presentada anteriormente? Ya ver. Allá me dicen que la 9 es la A, B. No, estoy repitiendo lo que ustedes dicen allá, no estoy dando por hecho que sea la 9. Vamos a mirar, pues según lo que recuerdo, la pregunta cuando la monté y la hice, me está hablando de una situación de inequidad social. Si no me desgastando la argumentación, sí es inequidad social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el único concepto que nos está generalizando todo el texto. Todo el texto. Entonces, un pequeño tip para que lo tengan presente. ¿Qué sucede? A veces a las personas les da pura y física pereza leerlo todo. Entonces, como van a leer, como leen solamente por encima o leen los primeros renglones, van a decir, la mujer de la clase obrera no goza de ninguna protección social y mucho menos legal. Ese texto habla de feminismo. Opción de respuesta de equidad de género. Listo. Salí rápido porque tengo afán. Me están esperando afuera. ¿Sí? Entonces ahí está el problema. Que como no leemos todo el texto y nos ponen esa cosa tan grande y tan larga, entonces nos da flojera. Si leemos solamente la primera parte hasta el primer punto seguido, nos podemos morir convencidos que se habla de equidad de género. ¿Cierto? Si lo miro por encima y veo la parte donde dice que los niños la están pasando mal, entonces puedo decir, uy, trabajo infantil. Si lo leo todo y soy muy mamerto, muy radicaloso, muy izquierdoso, entonces voy a decir la lucha de clases, compañero. Para que me vean con la izquierda. No sé, la cámara está invertida. ¿Listo? Entonces, tampoco va a ser, porque cuando hablamos de lucha de clases ya estamos hablando de un componente teórico más avanzado. Estamos hablando de materialismo histórico y dialecto, de marxismo. Y pues aquí no nos están dando a entender que se esté hablando desde esa teoría. Entonces, lo más seguro es que es inequidad social. Para los que preguntan qué es inequidad, les doy un sinónimo, es desigualdad. La desigualdad social. Eso es la inequidad. ¿Mm? Por eso el equipo de fútbol que se llama la equidad, todos juegan mal por igual. ¿Sí? Porque es equitativo. ¿Vale? La equidad. Entonces es inequidad social. ¿Sí? Desigualdad. Entonces los voy a dejar leyendo ahí un momentico la pregunta número 11. Vamos a hacer un break. Vamos a estirar las piernas porque esto cansa. Y regreso en breve. ¿Vale?
Hola muchachos, estoy de vuelta. Entonces vamos a mirar a ver cómo les fue con la preguntica. Pero entonces espérenme un segundo porque se me perdió el chat. Un momentito. Listo. Hola. Me estaba saludando Laura Cenejoa. Hola. Sí. Listo. Entonces dicen por ahí Anthony Trejo, María Camila Lozano, Gerson dice que es la D de Diosito, eso en un momento de desesperación puede ayudar bastante. Eh, Alejandra Guarín, eh, Laura Cenejoa, ya, sí, ya te vi, Laura. Eh, la E porque nos pregunta por algo que obstaculiza la solución del problema ambiental. Perfecto. Ese es el tipo de análisis que deben hacer. Identificar contexto, tarea, opción de respuesta. Es rápido. Lo hacen bien y no pierden tiempo, pero lo hacen bien. Porque a veces, como la pregunta no era, usted lee por encima, respondió y resultó que no era. ¿Listo? Entonces, no vale la pregunta que usted tiene mucho tiempo para leerla. Dice la 11, opción D. Miremos la tarea. En esta situación, ¿qué obstaculiza la resolución de los problemas ambientales? Tenemos una situación que se vive hasta el día de hoy, eso no cambia, eso es universal, en la localidad de Tunjuelito de Bogotá. Yo sé que no todos son de Bogotá, pero pues así como describe la pregunta, tal cual sucede en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? La actividad de las curtiembres es como la actividad económica principal de esa zona y el río tiene la mala costumbre de crecerse y desbordarse, ¿no? Esas cosas no deberían pasar, ¿no? Es un río. Entonces sucede eso. Y pues la actividad económica es una actividad tal vez un poco de tipo artesanal y genera mucha contaminación y esa vaina se va al río y el río se crece y todo el mundo se unta y los olores, bueno, eso es el caos. ¿Vale? Entonces, ese es el contexto por si alguien de pronto, oh, Tunjuelito, esa vaina no se preocupen, yo tampoco conozco el 80% de todo lo que me han dicho de dónde son. Si no me estoy burlando ni nada. Listo, entonces dicen, esta situación que obstaculiza la resolución de los problemas ambientales, pues yo diría que el elemento social en la parte económica relacionada con los empleos, porque la gente trabaja ahí, y por eso y las prácticas productivas, esto está asociado al componente económico. O sea, el modelo económico es lo que no deja que eso cambie. Por la misma razón que Estados Unidos no firma el acuerdo de Kioto, por razones económicas, porque no le conviene, porque implica cambiar su modelo y cambiar el modelo tiene un costo económico muy grande. ¿Sí? Platica, dice allá Rosa Granja. ¿Sí? Entonces, ese elemento es lo que prima ahí. La condición laboral de las personas muestra la perspectiva de los dos campos, tanto de los empresarios que controlan esa producción ahí y de las personas que trabajan, entonces tanto de los empresarios como de los trabajadores. Entonces ahí es donde radica el problema, ¿no? Dice, la existencia de viviendas aledañas al río y las necesidades de salud de la población. Pues yo no creo que, pues de pronto la existencia de viviendas aledañas y la necesidad de salud de población sí debe ser una exigencia que le obstaculiza muchas cosas a mucha gente, pero en esta situación no particularmente. La preservación de las prácticas productivas, sí, y la necesidad de un ambiente saludable. La necesidad de un ambiente saludable no sería un obstáculo. C, la necesidad de la población de tener acceso a la salud y el agua potable. Eso no es un obstáculo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Vamos a mirar la siguiente. Enloqueció el mouse. Listo. Pregunta número 12. En Colombia, una organización no gubernamental, ONG, también no se desesperen mucho por las siglas porque por lo general siempre que se pone una sigla hay que especificar qué es. Se supone que al evaluado no se le puede confundir por esta vía. Entonces van a tener siempre la organización no gubernamental ONG, que ofrecía cursos de teatro a jóvenes víctimas del desplazamiento forzado y que era financiada por un organismo de cooperación internacional, se quedó sin recursos para continuar su trabajo. Esto ocurrió porque los indicadores de crecimiento del país mejoraron notablemente en los últimos años y lo sacaron del grupo de países más necesitados. ¿Qué aspectos están en conflicto en esta situación? Pregunta Kelly Paola Martínez Urrego. ¿Que estas guías de qué año son? No sé. Sinceramente no sé.
Es un documento que me obsequió un maestro. No sé de dónde lo habrá obtenido, pero es muy bueno. Fuken, dice la D. Cristian Camargo D. Rosa Granja D. Faiber Rivas D. Jenny Castro. Miguel D. D. Laura Cenejoa. Fuken otra vez. Carolina Peñuela, supongo que no pudo poner la ñ. De Romey Rueda. Tobías D. Nicola D. Listo, otra vez Gerson Arevalo invocando al Señor Todopoderoso, de Diosito. Listo, vamos a mirar. Pregunta número 12. Opción correcta, la D, perdón. Esto es un claro ejemplo de una pregunta ¿de qué? ¿De qué componente? No, sí, de ciudadana, dice Natalie Guzmán. No, señora. Cristian Camargo, conocimiento. No, señor Cristian. De conocimiento, de competencias ciudadanas son todas. Recuerden que habían cuatro componentes que se evalúan en la parte de competencias ciudadanas. Este es un claro ejemplo así descarado, vulgar, de uno de esos complementos. Lectura crítica, no, no señor. Eso lo evalúan y lo ven en otra clase. David Ramírez Achuri, lo voy a anotar aquí. David Ramírez. Pensamiento sistémico. Recuerden que el pensamiento sistémico lo que busca hacer es que se pongan en juego muchas dimensiones de lo que compone la sociedad, lo económico, lo social, lo ambiental, lo religioso, etcétera. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta hace relación a la D, porque está en juego lo económico y lo social, ¿cierto? Se perdieron unos recursos porque supuestamente el país, sus índices económicos están creciendo. ¿Se acuerdan que ya hemos explicado eso? Que en Colombia toda la economía crece, pero la desigualdad también. Entonces, tenemos lo económico. La ONG asume que si el país tiene unos mejores indicadores económicos, pues no necesita tanto esta ayuda social. Por ende, se van. Pero había gente que se beneficiaba de ese proyecto, entonces estas personas van a quedar pues abandonadas o van a dejar esta actividad que tenían gracias a la ONG. Entonces por eso la opción es la D, lo económico y lo social, porque la mejora general del país implica un detrimento de la atención a las personas desplazadas. Eso fue lo que en efecto sucedió. Lo educativo y lo cultural, porque si se dan más educación cultural es posible que disminuyan las necesidades educativas de la población desplazada, pero no sería un elemento que estaría en conflicto. Lo educativo y lo cultural y lo político, porque la existencia de programas culturales para las personas desplazadas motiva su participación política. Puede ser cierto, pero no está escrito dentro del contexto. C, lo político y lo económico, porque mejorar los indicadores del país perjudica la imagen internacional del país. No, señor, todo lo contrario. Por eso fue que la ONG se fue, porque vieron que el índice económico estaba mejorando, quiere decir que el país ya no tiene tan mala imagen, entonces por eso se van a llevar su ayuda pues a donde asumen que lo necesitan más. Fuken pregunta, profe, pero esas preguntas son muy fáciles, en el ICFES podrán más difíciles. Es que es relativo, es relativo. Ustedes de pronto aquí son sumamente voladores y la explicación que yo doy es que no cualquiera se conecta hasta ahora a escucharlo hablar a uno por hora y media y el que sigue otra hora y media. O sea, ustedes están voluntariamente, quiere decir que su nivel no es bajo. Entonces por el lado sí siéntanse motivados. Una persona interesada en el tema tiene cierto nivel porque le interesa. Haga el ejercicio, llévese cualquiera de estas preguntas y pásesela al más vago que tenga ahí en el salón. A ver cómo le va. ¿Sí? No les estoy echando flores, trato de ser objetivo. ¿Mm? ¿Vale? ¿Qué preguntas? Jenny Castro dice que al ser subjetivo me da moral. Tiene razón, listo. Cualquier persona puede organizar una ONG, sí, sí. La verdad no necesita registrarlo a Cámara y Comercio y esas cosas, no, usted monta su fundación y demás.
Mientras tenga su misión, visión clara y la infraestructura y los recursos para eso. Es que las ONG que se caracterizan son representaciones de empresas, de gobiernos, de estados, que buscan hacer inversiones, ¿cierto? Inversiones. Esto en la parte altruista se ve muy bonito, pero pues yo una vez leí a un autor que lo que mencionaba es que las ONG lo que hacen es abrir mercado en otros países. Entonces, dan un curso, un taller, proporcionan un producto, cualquier otra cosa, ¿sí? Facilitan o ponen unas mejores condiciones de vida a un grupo de población y después tenga que le entran con otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, abre espacio para que se pueda sentar una empresa, ¿sí? Es una perspectiva bastante maquiavélica de las ONG, pero hay muchas ONG que funcionan al día con unos objetivos muy loables, por ejemplo Human Rights Watch, ¿cierto? Que es una ONG que se encarga de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, ¿cierto? Y obtiene financiación de empresas privadas, de gobiernos, para que ejerzan esa función, por ejemplo, ¿vale? Así hay muchas ONG, no quiere decir que todas son perversas. A veces mucho interés social se dice, mucho interés económico y político se disfraza de interés social. A veces quieren es votos, ¿no? Que si usted se adhiera a una creencia religiosa, eso es variopinto. Usted encuentra de todo. ¿Mm? ¿Eso sí pasa? Sí, eso pasa, a Laura Cenejoa, eso pasa. A veces los criterios o los benefactores de las ONG tienen unas pautas muy claras en relación hacia dónde se destinan los fondos. En el caso de la ONG que describe la pregunta, asumen que su prioridad es atender población con cierto nivel de pobreza. Si los indicadores económicos dicen que en Colombia después de los 200.000 pesos mensuales ya no eres pobre, pues ellos asumen que pues los economistas colombianos saben muy bien cómo es la sociedad colombiana, entonces pues se van a otro lado donde 200.000 pesos y se hace el pobre, ¿no? Sí, pero sí sucede, a veces se van o las empresas o los benefactores de las ONG ya dejan de proporcionarles los recursos y si las ONG se desaparecen. Sí, por eso dice organización no gubernamental, o sea, hace como una función parecida a una tarea que podría hacer el gobierno, pero es de ente privado y se supone que sin ánimo de lucro. Listo. Dice, lea atentamente la siguiente descripción del escritor latinoamericano Jorge Amado. Se modificaba la fisonomía de la ciudad, se abrían calles, se importaban automóviles, se publicaban periódicos, se fundaban clubes. Sin embargo, mucho más lentamente evolucionaban las costumbres, los hábitos de los hombres. Así sucede siempre en todas las sociedades. Ahí está el contexto. Dice, a partir de la descripción de Jorge Amado puede afirmarse que... Pregunta ya que si todas las ONG miran lo económico, no necesariamente, depende de la tarea que tenga la ONG. Yo hablaba, por ejemplo, hace un momento de Human Rights Watch. ¿Sí? Ellos lo que hacen es verificar situaciones en torno a los derechos humanos. Entonces vigilan que se cumplan derechos humanos. Están ahí echando ojo. ¿Sí? Y establecen criterios. ¿Sí? Y publican cosas. En Colombia pasa esto y se lo publican a todo el mundo. ¿Vale? Eso es lo que hacen. Pero es que las ONG por eso son variopintas, o sea, son variadas, tienen tareas como puede tener el gobierno, pero si dicen no gubernamentales, ejercen actividades que serían propias de un gobierno, pero no son instituciones del gobierno ni del Estado. Allá me están diciendo que 15 B, 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 a ver, B. El cambio físico de las ciudades antecede al cambio en las costumbres de sus habitantes. Ahora siguen diciendo que es la B. Kevin Steven Ceballos. Estoy anotando al señor Ceballos.
Voy a celebrar porque por fin los corché. Pues muchachos, ustedes me están diciendo que es la B y no es la B. Antes de que empiece el bombardeo de las opciones restantes, digo que es la A. ¿Listo? Entonces vamos a mirar por qué no es B, ya que muchos dijeron que no era, que era la B. Dice, el cambio físico de las ciudades antecede al cambio en las costumbres de sus habitantes. No. Vean el contexto, vean el contexto. ¿En qué momento del contexto se dijeron que había una relación de causa o efecto o de una sucesión cronológica de primero el uno y después el otro? ¿Cuándo lo dijeron? Sí, claro, la mayoría estaba diciendo B, dije mayoría. ¿Sí? ¿En qué momento se dijo que uno era antes que otro en esa línea sucesiva del tiempo? En ningún momento, ¿cierto? Por eso B no es. C. El cambio físico de las ciudades y el cambio en las costumbres de sus habitantes son simultáneos, es decir, son sincrónicos. Tampoco. No suceden al mismo tiempo. D. El cambio en las costumbres de las personas produce de manera inmediata cambios físicos en las ciudades. Aquí nos habla de una relación de causa y efecto. Tampoco. Por eso nos queda A. El cambio físico de las ciudades y el cambio en las costumbres de sus habitantes no tienen ninguna relación. ¿Sí ve cómo la ciudad avanzó de una manera y los ciudadanos se quedaron en otra? No tiene ninguna relación. ¿Vale? Sí, pero sí quedó claro porque yo veo esta vez la mayoría dijeron que era la B. Entonces tengan presente esos. Porque por ejemplo aquí se presentaron dos hechos que son que describen, parece el mismo espacio, pero se desarrollan en el tiempo de distinta forma. Pero nunca se dice qué orden tiene, cuál va primero, cuál va después y suceden al tiempo, ¿cierto? Eso de una vez me descarta B, C, D. ¿Mm? La simple, la que parecía más simple, ya lo he dicho, perdón, la que parecía más sin ganas, como sin gracia, como carente de argumentos, era esa. Porque dice que no establece ninguna relación, pero ustedes ¿qué hacen? Como asumen que el autor está hablando de eso y que todo está en el mismo párrafo, pues está relacionado. Y no, vea que no. Entonces por eso hice la anotación del señor Kevin Ceballos, porque fue el primero que vi que apareció en el chat con la opción A. ¿Listo? Me pregunta Juan Fernando González que a qué componente se evalúa. Esta pregunta, por como la veo, yo diría personalmente que es argumentación. ¿Mm? Catalina García, exactamente qué no entendiste para abordarlo directamente. Para me pregunta que a quiénes tengo anotados a Laura Arias, a Laura Cenejoa, a David Ramírez y a Kevin Ceballos. Bueno, entonces asumo que Catalina está perdida en relación a la pregunta. Entonces vuelvo a hacer el análisis del elemento. En el contexto se nos dan dos hechos. Uno, el desarrollo, el avance de las ciudades y dos, el de las costumbres de las personas. La pregunta nos dice, a partir de la descripción de Jorge Amado, puede afirmarse que, ¿cierto? Entonces miramos B, el cambio físico de las ciudades antecede, es decir, va antes del cambio de las costumbres, lo cual no me lo permite entender el texto, ¿cierto? C dice, el cambio físico de las ciudades y el cambio de las costumbres de sus habitantes son simultáneos, es decir, ocurren al tiempo. Nada me permite decir que ocurren al tiempo, ¿cierto? Incluso lo que permite entender el texto es que no ocurren a la misma velocidad, que uno es acelerado y el otro se mantiene estático, ¿sí? Entonces tampoco ocurren al mismo tiempo, no cambian al mismo tiempo. Y D, el cambio de las costumbres de las personas produce de manera inmediata cambios físicos en las ciudades. Es completamente absurdo porque dice que la ciudad avanza mucho, las costumbres no. Y la opción D dice que las costumbres cambian a la ciudad y la ciudad sí está cambiando y las costumbres no. ¿Vale? Por eso lo que nos queda es el desarrollo de la ciudad no tiene nada que ver con el desarrollo de las costumbres. ¿Sí? Listo. Pasemos a la siguiente a ver si pronto nos alcanza el tiempo para todo.
17. Los vecinos de una planta de reciclaje se quejan del ruido y la congestión vehicular producidos por esta, que afecta la tranquilidad de sus residentes. Consideran que la planta debe cerrarse o cambiar de lugar. Esta respuesta a las quejas de los vecinos y en defensa de su labor, en respuesta a las quejas de los vecinos y en defensa de su labor, los recicladores alegan que desempeñan una actividad benéfica para el medio ambiente, ya que reciclan, quedó mal escrito, reciclan la basura de la ciudad y que por tal motivo se les debe permitir funcionar en ese lugar. Para resolver el problema, la alcaldía local propone que la planta funcione solamente 4 horas diarias. La propuesta puede tener un impacto negativo. ¿Sí? Entonces ahí le están preguntando por el impacto negativo. Entonces tiene todo el contexto que es la situación de los recicladores en un barrio residencial en una localidad de Bogotá, que los habitantes del sector están descontentos y nos pide en la tarea que identifiquemos el impacto negativo. Entonces ya por allá bombardearon con la opción B. Opción B. B. ¿Sí? B. Vamos a mirar por qué no son las otras. ¿Listo? Para los recicladores, entonces tiene una propuesta negativa. Para los recicladores, puesto que la planta no tendrá que trasladarse a un lugar de funcionamiento. Esa es para, con todo respeto, de pronto si alguien cae por ahí, es atrapabobos, porque uno dice, sí, claro, que le reduzcan la cantidad de horas en las que pueden trabajar, pues obviamente los afectados van a ser ellos, los recicladores, pero inmediatamente el argumento que da, pues no tiene nada que ver, dice, puesto que la planta no tendrá que trasladarse a un nuevo lugar de funcionamiento. Entonces, ahí eso no sería un elemento negativo para ellos mejor quedarse en el mismo sitio. ¿Listo? B, para los ciudadanos, puesto que en el horario restringido la planta solo podrá procesar una fracción de las basuras. Tiene complejidad la respuesta. Dicen que está B, yo digo que es B, ¿sí? Es B, pero vamos a mirar hay un elemento que es que no se puede, que se deduce de ahí y que no está escrito, ¿cierto? C, para los vecinos, puesto que se reduce el nivel de ruido y la congestión de la zona residencial, eso no sería negativo. Y D, para los funcionarios de la alcaldía local, puesto que estos pueden perder credibilidad frente a los habitantes de la zona. No, porque si les están dando una solución, incluso están trabajando. Rosa Granja dice la B no, porque dice que en el horario restringido solo van a procesar una fracción. ¿No sería en el horario no restringido? Vuelvo a leer. La alcaldía local propone que la planta funcione solamente 4 horas diarias. ¿Sí? B, para los ciudadanos, puesto que en el horario restringido la planta solo podrá procesar una fracción de las basuras. Entonces, ¿cuál sería, Rosa? Cristian Camargo, sí señor, componente multiperspectivismo. El problema es que según lo que nos está diciendo Rosa, hay que entrar a debatir el concepto de horario restringido. Y tiene razón, en un elemento restringido sería en el horario en el que no podría trabajar. Lo cual nos dejaría sin respuesta. Julián Mosquera, tan así, sí, tan así salen. Me inclinaría por la justificación que está dando Manuel Vázquez. Lo que quiere decir es que ahora con las condiciones del horario restringido, no que en el horario restringido se van a procesar las basuras, ¿cierto? Entonces, o sea, yo lo interpretaría como lo está diciendo Manuel Vázquez, ¿sí? Si lo vamos a leer tal cual como está ahí, sí nos genera el problema, como lo dice Rosa. Y hay que tener cuidado porque obviamente las personas que hacen estas preguntas no son seres humanos perfectos e infalibles. Pero por ejemplo, Rosa notó un error en la pregunta, lo cual merece que la notemos. ¿Sí? La argumentación que da Manuel Vázquez es acertada, incluso creo que también lo va a anotar a él, Manuel Vázquez, porque logra detectar la intención de la pregunta, pero Rosa logra establecer un elemento semántico que nos deja sin respuesta. Muy bien, Rosa.
Eso también puede pasar, ¿sí? Yo también me he encontrado preguntas en las que ninguna es. ¿Mm? Pero entonces en esas situaciones hay que tratar de buscar por dónde se le entra a la mente al que elaboró la pregunta. Eso sí, lo que les decía, lo que pasa es que la prueba de competencia ciudadana llega a tomar a veces un tinte demasiado subjetivo y pues uno no sabe ni qué evalúa. ¿Vale? Entonces, muy bien para Rosa Granja y Manuel Vázquez. Hicieron más entretenida la pregunta. Es una excelente tarea, Jenny. Ayuda muchísimo. Sí, Luisa, tienes toda la razón. ¿Listo? Vamos a pasar. Creo que ya vamos haciendo esta última y nos despedimos, ¿vale? Por favor, leanla porque ya no tengo garganta. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esta. Imagino que ustedes ya la leyeron. Esta pregunta también tiene un errorcito ahí como curioso, que pero ustedes que son unos duros en mecanismos de participación lo pueden precisar. Ujú. No está mal la pregunta como tal, sino que tiene problemas de precisión conceptual, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, bueno, no, es que ya. Esteban Sánchez, creo que te anotaré por eso. La gente que llevo en el Cora. 21. Entonces ustedes me dicen que es la A. Entonces, ¿cuál es la tarea? Vamos a mirar solo la tarea. Para que esta propuesta se convierta en un proyecto de ley, el líder comunitario debe presentarla ante. Ustedes dicen ante el Congreso de la República porque este es el encargado de recibir propuestas de ley, estudiarlas y sancionarlas. Entonces ustedes tienen muy clara la división y la separación de poderes y la función de cada una de estas ramas. Perfecto. ¿Listo? El presidente, porque al ser elegido popularmente como jefe del Estado representa los intereses del pueblo, él no tiene esa potestad de crear leyes, porque eso le concierne al legislativo que se representa en el Congreso. Ionok dice el Congreso puede sancionarlas, es que sancionar no es imponer una sanción, sancionarlas es ya, también se puede utilizar como una expresión de decir que queda, se vuelve ley, se sanciona, quedó sancionado, entonces se vuelve ley. ¿Sí? Eso es un lenguaje que se utiliza en el campo jurídico, pero es válida la expresión. ¿Listo? El presidente no puede hacer eso, un juez de la República tampoco, porque tenemos clara la división de poderes y las funciones de cada uno, y el defensor del pueblo, no porque eso es un ente de control, tampoco puede crear leyes. Pero entonces lo que nos decía Esteban Sánchez, hay un desconocimiento en la pregunta de los mecanismos de participación, porque no es, o sea, la única forma de que esa opción funcione tal cual como está ahí es que el líder comunitario sea representante a la Cámara o senador de la República, pero no nos lo está diciendo, ¿cierto? Y tenemos un problema serio con las cosas que no aparecen en el contexto. En ese caso, debería ser todo el proceso para una iniciativa legislativa popular, es decir, va a crear la propuesta y va a recoger firmas y ahí sí lo va a llevar al Congreso. ¿Ve? Por eso Esteban Sánchez se hizo anotar aquí en la planilla de los elegidos del día de hoy. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces las opciones de respuesta de las preguntas que quedan pendientes, que faltan en la 21, quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quedan pendientes, igual eso no me pierde. En algún momento las presentaré en las sesiones de repaso para que ustedes puedan apreciarlas, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta, comentario, sugerencia, por favor, hacerlo llegar a, ya saben a dónde. Agradecimientos a todas las personas que se han tomado la molestia de escribir. Ahí Batman envía el like. Por compartir sus preguntas, sugerencias y consultas. ¿Listo? Esto fue todo por hoy. Dejaré esto por aquí y me iré lentamente, como lo hace Homero. Preguntas, consultas, sugerencias sociales y ciudadanas @puntajenacional.com y pues
Creo que me despido, igual el jueves nos volvemos a ver, entonces si quedan preguntas por ahí sueltas inconclusas, tranquilo, escríbamelas para el día jueves que vamos a ver la sesión de filosofía y yo se las respondo por correo. No olviden invitar más gente a esta vaina, suscribirse al canal de Puntaje Nacional Colombia, darle like a todas las publicaciones y con el objetivo de hacernos famosos, ¿vale? Entonces que tengan a todos muy buenas noches y los dejo en compañía del profesor Paco, ¿no?